El circuito que les estoy mostrando es el tercer circuito de polarización que estamos armando en el laboratorio. Algunos han avanzado, lo han hecho con polarización fija, con polarización por colector, han puesto sus datos en las tablas. Pero aquí yo les comentaba que para calcular la corriente de base no iba a ser posible si no tenemos el medidor de corriente. Entonces, una forma de hacerlo es una manera indirecta, donde podemos calcular RTvenin y BTvenin a partir de los valores nominales que tenemos, como son 15K, 2.2K y el voltaje de alimentación que es de 12 volts. Entonces, aquí están estos cálculos con estos valores que estoy proponiendo en el circuito y esos valores son, pues, teóricos, ¿no? Obtenidos a partir de los valores nominales. Y después, ya en el circuito, armando el circuito del lado izquierdo, ahí medimos el voltaje en base, que le estoy llamando BB1, porque es el que encerré del lado derecho. Entonces, si conozco el voltaje en la base y sé cuál es el voltaje Thevenin, entonces puedo conocer el voltaje que hay en los extremos de la resistencia RTvenin, que ya calculamos. Entonces, lo que procede es calcular la corriente de base con estos valores. Entonces, aquí lo hice para beta igual a 200, luego para 100 y luego para 300. Y entonces, pues con eso podríamos obtener el valor de la corriente de base. En su caso, pues es para beta 1 y beta 2. No sabemos cuál sea la beta. O bien es para el transistor 1 y para el transistor 2. ¿Sí? Y la corriente de colector, pues ya dijimos que la podemos obtener con el voltaje entre los extremos de la resistencia y dividimos entre RC, que es un K, y con eso podemos obtener la corriente de colector. Entonces, esa es la referencia para que ustedes puedan eh, completar la tabla de la práctica. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta. No, profe. ¿No? Bueno, entonces aquí dejaríamos lo que corresponde al transistor bipolar, a la polarización del transistor bipolar. Y vamos ahora a pasar al
Bien, entonces voy a dejar esos circuitos y vamos a ahora hablar de otro dispositivo. Y así como les mostré los tres circuitos típicos de polarización para el transistor bipolar, aquí les muestro estos tres circuitos, pero empleando el transistor de efecto de campo, ¿sí? Entonces, espero que en la materia de dispositivos hayan ustedes visto las características principales de este dispositivo. También puede ser utilizado como amplificador o como interruptor, pero su principio de operación es totalmente diferente al del transistor bipolar. Así que vamos a tratar de iniciarnos en este tema. Y bueno, quise iniciar justamente colocando estos tres circuitos. Ustedes ven, ahí está encerrado en esta línea, este rectángulo con línea punteada. Ahí está el FET y vean la forma de polarizar, ¿no? Hay una fuente de alimentación de CD, en lugar de ser BCC es BDD, y va a una resistencia RD, que sería D de drenador, y este es el equivalente al colector del transistor. Eh, la terminal que está a tierra es la fuente, se le conoce como S por el término en inglés. ¿Sí? Entonces, bueno, allí aparece G1D1 y no está allí la terminal S1. Pero si ustedes observan los circuitos del medio, ahí están las tres terminales G, D y S. Y lo mismo, en este caso, vamos a analizar solamente lo que está dentro de la línea punteada, porque es el análisis en CD y hay que asegurar que hay un voltaje aquí, en este punto, que lo voy a marcar ahí con rojo, y ahí debe haber un voltaje BDS, ¿sí? Con una ID. Entonces, el punto de operación, pues estaría en este caso definido por una corriente de drenador, un voltaje BDS y en lugar de una corriente de base, habría un voltaje BGS, ¿sí? Entonces, en los tres circuitos habría que obtener el punto de operación para saber si estamos cerca de las regiones de corte o de saturación, ¿sí? Bueno, equivalentes a la del transistor bipolar. Aquí habrá otras regiones que identificar, pero tenemos que asegurar que el transistor opera en cierta región para que cuando la señal sinusoidal que estamos aplicando del lado izquierdo pueda ser, puede llegar a la compuerta y entonces se pueda producir a la salida una señal así, y que entonces por acá tuviéramos algo así, ¿sí? Así que
hay que asegurar que el punto de operación está bien ubicado en los 3 circuitos y una vez que lo corroboramos, el transistor lo podemos sustituir por un circuito equivalente que nos permite hacer el análisis para determinar qué tanto puede amplificar cada uno de estos circuitos que aquí se muestran. Así que voy a iniciar con una explicación muy general y tratando de considerar lo que ustedes pudieron haber visto en la materia de dispositivos. Entonces, entre la materia de dispositivos, pues sí, por supuesto que el tema obligado son diodos, luego son transistores. Dentro de los transistores, pues está el transistor bipolar y el transistor de efecto de campo. Y de ahí, pues, se desprenderían los MOSFET, ¿sí? Pero bueno, aquí vamos a revisar primero el FET. Y ya que tengamos esa revisión, pues ya podríamos pasar a los bloques, a la etapa de amplificación, o sea, ver qué tanto amplifica y cómo reemplazar al transistor por un circuito equivalente para poder obtener esas características del amplificador. Bien, entonces, de estos 3 circuitos, pues hay una cierta similitud. En el primero, pues el voltaje VGG es fijo y asegura un cierto voltaje entre compuerta y fuente. Entonces, aquí habría un voltaje VGS. Ahorita lo voy a anotar. Y a diferencia del transistor bipolar, la corriente de entrada o el parámetro de entrada que controlaba el parámetro de salida, que era la corriente de colector, pues era una corriente de base. Entonces, la corriente de base era la que definía la corriente de colector. Eso lo voy a anotar ahorita, allí en ese espacio que me queda abajo del lado derecho. Y en el caso del FET, entonces eso era para el BJT. Ahí lo pongo. Ahorita debe aparecer ahí en su pantalla. Y para el caso del FET, no tengo una corriente, sino que lo que es el parámetro de control es un voltaje, que sería el voltaje VGS. Y el VGS es el que define la corriente de drenador. Entonces, eso está anotado ahí en la parte de abajo. ¿Sí? Para el BJT, el transistor bipolar, hay una corriente de control, ¿sí? El parámetro de entrada es corriente de base y define la corriente de colector. ¿Con qué expresión? Pues ya vimos que IC era igual a beta IB. Eso lo estoy anotando del lado derecho. Y ahora, pues tengo que definir la corriente de drenador en función del voltaje VGS. Así que en el transistor bipolar, una corriente de entrada generaba una corriente de salida, que era la corriente de colector. En este caso, el parámetro de control no es una corriente, es un voltaje. En este caso es VGS y este voltaje define una corriente ID. Entonces tengo que encontrar una expresión que me relacione la corriente de drenador
con el voltaje VGS. ¿Sí? Entonces, la expresión que relaciona la corriente de base con la corriente de colector es muy sencilla y ahí está, de manera aproximada y comúnmente la que se emplea es la corriente de colector es igual a beta ID. Y digo que es aproximada porque también depende de la corriente de fuga. O sea, la expresión completa, en la expresión completa para calcular IC, además de intervenir beta e ID, interviene una corriente llamada corriente de fuga, que es la ICBO. Pero esa corriente, por ser tan pequeña, normalmente se desprecia y entonces decimos que IC es igual a beta IB. Bueno, entonces, eh, yo puedo establecer las ecuaciones de los circuitos y hay una ecuación, una expresión propia del FET, ¿sí? Que se aplicaría en los tres circuitos y esa expresión es la que relaciona la corriente de drenador con el voltaje VGS, ¿sí? Entonces, hay que ver cuál es esa expresión. No es una ecuación de primer grado como lo es la expresión para el bipolar, donde IC es igual a beta y B. Acá es una expresión de segundo grado y es la que vamos a comentar más adelante. Así que, tratando de recapitular los aspectos más importantes, el transistor de efecto de campo es un dispositivo controlado por voltaje, a diferencia del bipolar, que es controlado por corriente, ¿no? La corriente base en ese caso es un voltaje VGS. Este voltaje de VGS define la corriente ID junto con otros parámetros propios del transistor del transistor de efecto de campo. Con estos tres circuitos, lo que queremos es hacer estable el punto de operación y que el punto de operación no varíe si cambiamos el FET o si cambia la temperatura, ¿sí? Lo que hemos estado haciendo en las clases pasadas y lo que hicimos ayer en el laboratorio, ¿no? Estábamos tratando de ver qué tanto cambia el punto de operación al cambiar el transistor o bien dejando el transistor fijo, qué pasa cuando se aumenta la temperatura, ¿sí? Ya varios de ustedes hicieron el registro de esas mediciones y solamente faltaría completar en algunos casos el tercer circuito. Entonces, aquí, esa es la idea, ubicar el punto de operación y ver qué tanto cambia, si cambiamos el FET, o bien dejamos el FET y cambiamos la temperatura. Para entonces continuar y ver con más detalle el comportamiento del transistor de efecto de campo, vamos a revisar rápidamente su estructura, o sea, cómo está construido de manera general, para de allí ver cómo se comporta y qué pasa cuando se va aumentando el voltaje entre compuerta y fuente. Entonces, de aquí vamos a pasar a a esta presentación y me voy a ir a esta pizarra. Entonces, para eso necesito borrar mis anotaciones y ahora tengo esto. Bueno, entonces, aquí está. Espero que se pueda apreciar. Y pues no sé si me vaya a sacar
la red, ¿no? Porque no tengo ahorita forma. Bueno, eso ocurrió porque estaba tratando de ver qué es lo que estaba mostrando en pantalla aquí en mi celular, pero el audio se activó, entonces por eso se escuchó ese eco, esa retroalimentación. Bueno, entonces el transistor de efecto de campo se puede construir con un material N o un material P, que sería llamado canal. Entonces eso lo pueden apreciar ahí en la pantalla. Espero que si le doy, lo amplifico, no se deteriore la imagen y que siga siendo legible lo que está anotado. Entonces, ese material semiconductor puede ser N o puede ser P. Y sobre ese material N, en sus costados se le asocia un material complementario, que si es canal N, entonces se le asocia materiales P. Esos materiales P pues están unidos internamente para tener una sola terminal llamada compuerta. Entonces los extremos del canal se llaman fuente y drenador. Aquí le marcan drenaje, ¿no? De donde lo tomé, le llaman drenaje. Pero una terminal sería fuente, otros le llaman surtidor y drenador, ¿sí? Y le ponen surtidor para hacer coincidir la S con el término en inglés que es source. Así que normalmente le llamaré fuente, drenador y compuerta. La compuerta aparece pues como con la letra G de gate, y entonces pues esto sería G, S y D. Y lo mismo para el canal P. Entonces, drenador, compuerta, G y fuente, source. Entonces, vamos a trabajar o comentar sobre el FET canal N, pero lo mismo aplicaría al FET canal P. Entonces, hay FETs que llegan a tener dos terminales de compuerta, ¿sí? Llega a ocurrir, ¿no? O comercialmente sí existen por ahí. Y hay FETs que tienen cuatro terminales y habría dos terminales de compuerta, ¿sí? Entonces, una vez que estamos comentando cómo está construido su construcción básica del FET, vamos a ver aquí de su construcción, pasamos a su símbolo, y en el caso del canal N, vean, el símbolo es prácticamente el mismo, tal vez no se note la diferencia, pero en el canal N, aquí la flecha va hacia adentro. Y en el caso del canal P, la flecha sale. ¿Sí? Entonces, en otros
En otras referencias, pues puede aparecer así el FET, y aquí en esta terminal también podría ser este símbolo. Aquí es source, una fuente, entrenador y compuerta. Y normalmente aparece la línea de compuerta más abajo, conectada ahí a la terminal de fuente. Entonces, son símbolos también usados. Entonces, ahora hay que ver cómo se puede polarizar adecuadamente para hacer que el voltaje entre compuerta y fuente me defina una corriente de entrenador. ¿Sí? Por supuesto, aplicando un voltaje entrenador a través de una resistencia. Entonces voy a moverme hacia abajo para tratar de ir comentando. Entonces, aquí está lo que habíamos mencionado, que la corriente de drenador pues va a depender de BGS, y aquí hay aquí hay dos espacios, ¿no? Esto corresponden a dos parámetros importantes en un transistor de efecto de campo. Ahorita vamos a mencionar cuáles son esos. Y hay un voltaje de estrangulamiento y una corriente de saturación. Mientras que en el transistor bipolar, la corriente de colector depende de IB y de otro parámetro. En este caso solamente uno, que es beta. ¿Sí? Así que, vamos a tratar de ver cómo se polariza para entonces tratar de calcular el punto de operación en algún circuito. Así que esto lo muestro aquí abajo, y estoy colocando en el centro la polarización del FET. Allí aparece en el rectángulo en azul, y aquí lo importante y debemos tener presente es que la unión compuerta-canal se polariza inversamente. En este caso, compuerta-fuente, esa unión se polariza inversamente. Si el canal es N, entonces el material de compuerta es P, y ahí se le aplica un voltaje negativo, como ahí aparece el signo, ¿no? Menos. Entonces, en un FET, la unión compuerta-canal, compuerta-fuente, siempre se polariza inversamente, ¿sí? En el caso de un FET canal P, entonces la compuerta sería N, y el voltaje entre compuerta y fuente sería positivo, ¿sí? Para cumplir con la condición de polarizar inversamente la unión compuerta-canal. Entonces, en este caso, el canal N se polariza inversamente, y el voltaje en compuerta sería negativo contra el voltaje que hay, o contra la terminal de fuente. Haciendo la analogía, dibujé del lado derecho el transistor bipolar para mostrar cómo está polarizado, ¿no? Entonces, la unión base-emisor en la región activa siempre se polariza directamente. Siempre, siempre. Entonces, en este caso, la unión base-emisor estaría representada por este diodo,
y la base es un material P, entonces debe haber un voltaje positivo en la base respecto al emisor. Y pues ese voltaje en la unión base-emisor, el valor típico es de 0.7 volts. Entonces ya dijimos que ese voltaje puede ser ligeramente arriba, ligeramente abajo de 0.7. Entonces, aquí hay una gran diferencia en estos dos dispositivos. Uno, que en el caso del bipolar, sí habrá una corriente de base, que es esta, ¿sí? La esta IB. Y en el caso del FET, la corriente de compuerta se puede considerar prácticamente cero porque la unión está polarizada inversamente. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo es que puedo lograr el control de la corriente de drenador si estoy aplicando un voltaje que polariza inversamente la unión o puerta canal y no se genera corriente? Bueno, lo que pasa es que se produce un efecto interesante en el canal. Entonces, eh, bien, comentaba que en un caso hay corriente de entrada, que es la corriente de base, que es en el caso del transmisor polar, y que en el caso del FET, al polarizar inversamente la unión con puerta canal, no hay corriente de entrada, no hay corriente de compuerta. Entonces, esto le da una característica importante a un amplificador que emplea un transistor de efecto de campo, ¿sí? Porque eh, el que haya una corriente de entrada implica que hay una impedancia de entrada en la etapa. Y lo mismo, pues, ocurriría acá en el transistor de efecto de campo, que eh, al aplicar la señal a la etapa de amplificación con el transistor de efecto de campo, tendrá que haber una impedancia, pero la impedancia que representaría el FET, en este caso, sería, por lo que estoy marcando aquí, que fuera una corriente de entrada cero, entonces representaría una impedancia de entrada infinita. Por supuesto que ya con los elementos asociados aquí al FET, pues ya habrá una impedancia definida por otros parámetros. Me voy a pasar rápidamente al circuito que estaba mostrando para poder mostrar, ¿no? Aquí la impedancia de entrada del primero, si consideramos que la impedancia de entrada del FET es infinita, entonces la impedancia la definiría RG, que es de 100 kilo ohms, ¿no?
Acá del lado derecho, prácticamente también serían 100 kilos la impedancia de entrada que estaría viendo la fuente de señal sinusoidal. Y en el circuito del lado derecho, la impedancia que estaríamos viendo, o que se estaría viendo hacia la derecha, o sea, aquí voy a tratar de dibujar rápidamente, aquí, y así, ¿sí? La impedancia que se podría ver así, hacia la derecha, lo voy a marcar como R de entrada, por ahí está. Entonces, pues tendría que ver esta R1 con esta R2 y vendría a ser el paralelo de R1 y R2 con el paralelo de lo que hubiera en compuerta hacia la derecha. Entonces, aquí esta resistencia de entrada, por el solo hecho de tener una resistencia de 68 kiloohms, esto debe andar ahí por el orden de los 65 kiloohms, ¿no? Haciendo el paralelo de 68 con 2.2 megas, pues el resultado es abajo de 68. Entonces, esto pues puede ser ya una impedancia de entrada alta si la comparamos contra lo que pudiéramos tener en el transistor bipolar. En el transistor bipolar, si tengo 15 y 2.2, el paralelo de esas dos resistencias me da 1918 ohms. Entonces, la R de entrada de este circuito de amplificación con transistor bipolar, ¿sí? Aquí voy a dibujar sobre así. A ver si ahorita qué tan rápido aparece este trazo. Pues aquí la R de entrada para este caso estaría aproximadamente en 1900 ohms, ¿sí? Que sería el paralelo de R1 y R2. Entonces, vean que la impedancia de entrada aquí la estaría definiendo los resistores de entrada, al igual que en el otro. Pero podemos poner resistencias muy grandes en el FET porque no necesitamos una corriente de compuerta. Entonces, no quiero generar confusión. Me cambié a este circuito para mostrar qué resistencias están asociadas al transistor bipolar y que son resistencias relativamente bajas, ¿no? 15K y 2K. Mientras que si me cambio a los circuitos del FET, las resistencias asociadas para el tercer circuito son 2.2 megas y 68K. Esto es para lograr un cierto voltaje en la compuerta, pero si quiero mantener ese voltaje y quiero aumentar el valor de 68K, implicaría también aumentar el valor de R1 y quedaría arriba de 2.2 megas. Entonces, esto puede ser importante para reducir el efecto de carga. O sea, la impedancia de entrada sería más alta en un amplificador con FET que en un amplificador con transistor bipolar, de manera general. ¿Sí? Sí hay formas de incrementar la impedancia de entrada en un amplificador con transistor bipolar, ¿sí? Pero pues ya no sería como una sola etapa, tendrían que ser varias etapas. Una etapa de entrada para incrementar la impedancia de entrada, otra para incrementar la ganancia y otro pues para tener capacidad a la salida, para excitar algunas cargas pequeñas. Entonces, voy a regresarme a la pizarra y voy a eliminar mis trazos para poder continuar. Bueno, entonces ya mencionamos que
En el caso del transistor de efecto de campo, la unión con puerta fuente o con puerta canal se polariza inversamente. Entonces, en este caso, por ser un material N, el voltaje en compuerta es negativo. Si el canal fuera positivo, fuera material P, entonces la compuerta sería un material N y el voltaje que debería aparecer en compuerta debería ser positivo. Entonces, eso también debemos tenerlo presente. Así que una vez que ya hicimos la analogía, voy a pasarme de este lado para tratar de comentar sobre la primera condición que está por acá. Y entonces, aquí en esta primera condición, aquí lo voy a... para que se alcance a ver la gráfica y el circuito. Bueno, entonces, la primera condición es que el voltaje entre compuerta y fuente es cero. ¿Sí? O sea, ven cómo estoy conectando la compuerta a tierra. Entonces, si medimos el voltaje entre compuerta y fuente, ese voltaje es cero. Y ahí está señalado, ¿no? Aquí está. Lo estoy marcando ahí en rojo, pero pues la respuesta es muy lenta. Entonces, allí vamos a mantener esa condición, la compuerta a tierra, y ahora lo que se va a hacer es que se va a aplicar un voltaje en drenador a través de la resistencia RD con la polaridad más arriba, positivo arriba y negativo abajo. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es ir aumentando ese voltaje de esta fuente VDD. Entonces vamos a partir desde cero y entonces esa condición sería justamente en el origen. Ese punto estaría dado en el origen porque tengo un voltaje VDD cero. Eso implicaría una corriente de drenador cero y el voltaje VGS sería cero. Entonces, si me voy a la parte de arriba, no donde está el símbolo, sino donde está ahí el rectangulito que me representa el canal, esto puede verse como una resistencia, ¿no? O sea, si nosotros medimos entre los extremos del canal, entre drenador y fuente, vamos a medir una resistencia. Esa resistencia es del orden de kiloohms y puede estar, por ejemplo, entre 5 y 20 kiloohms. Si nosotros medimos en un FET, ¿no? El 2N5486, el 2N5457, el 2N5458, etcétera, algún FET, y tuviéramos identificadas las terminales de fuente y drenador y conectamos allí el ohmmetro, pues allí estaríamos midiendo una resistencia así que entre 5 y 20 kilos, dependiendo pues también del FET. Entonces puede verse esto como una resistencia, por eso es que lo dibujé de esta forma, ¿no? O sea, aquí así. Puede verse como una resistencia entre drenador y fuente. Entonces, si estamos aplicando un voltaje de 0 volts, pues hay 0 volts en el drenador, no habría corriente,
y esa condición estaría representada con este punto en el origen. Si después incrementamos el voltaje VDD, vamos a poner a 1 volt, pues entonces habrá una corriente dada por el voltaje entre la suma de la resistencia del canal más RD. Y esa corriente estaría dada aquí, por este punto que allí voy a marcar en rojo, ¿no? Allí. Si incremento el voltaje VDD y me voy a 2 volts, pues se va a incrementar la corriente. Pero habría que observar qué es lo que está pasando en el canal. Yo sé que en la compuerta hay 0 volts, y si esto lo vemos como una resistencia uniforme, ¿no? Distribuida uniformemente, entonces quiere decir que entre extremos, vamos a cerrarlo, ¿no? Vamos a suponer que hay 10 kiloohms. Pero si yo tuviera oportunidad de medir entre el centro y hacia abajo, entonces a lo mejor aquí podría medir 5 kiloohms. Y a la cuarta parte, aquí y hacia abajo, tal vez ahí pudiera tener 2.5 kiloohms. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener, pues, un voltaje, en el extremo superior del canal, pues un voltaje positivo, ¿no? Pero si me voy a la parte media del canal, sigo teniendo un voltaje positivo, pero menor, aquí así. Y si me voy más abajo, pues aquí tengo un voltaje positivo, pero menos positivo que si estuviera en medio o que si estuviera arriba. Bueno, entonces hay un voltaje positivo en el material N y 0 volts en el material P. Esto puede verse como un diodo, y aquí está la condición. En el material P estoy poniendo el ánodo y estoy marcando 0 volts. Y en el cátodo, ¿sí?, que sería el canal, yo puedo tener, pues, un voltaje positivo, muy positivo, mucho más positivo. Entonces, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Que cuando yo polarizo un diodo inversamente, pues no hay circulación de corriente, pero si en la materia de dispositivos ustedes llegaron a ver que cuando tenemos aquí el diodo, estoy tratando de dibujar allí un diodo de unión con un material N y un material P, y hubiera un voltaje positivo del lado del material N y un voltaje negativo. Entonces lo que ocurre es que se forma una región de agotamiento. Entonces, aquí así y aquí así. Y a medida que se incrementa este voltaje inverso, esta región de agotamiento crece y la corriente, pues, inversa puede incrementarse ligeramente. Bueno, esta idea, esta idea de la región de agotamiento, pues la podemos ver también aquí en el FET. Eso es lo que estoy dibujando aquí en esta parte de arribita del símbolo del FET, donde yo tengo un voltaje positivo en la parte superior del canal.
Entonces, al tener un cierto voltaje positivo y observar el voltaje que hay en compuerta que es cero, pues habría una polarización inversa dada por ese voltaje en la parte superior. La polarización en sentido inverso va disminuyendo a medida que vamos bajando sobre el canal. ¿Por qué? Porque en la parte superior hay un voltaje positivo mayor que el que hay en medio y que el que hay a la cuarta parte. Por lo que acabamos de decir y lo que marqué en esto que dibujé en el extremo superior izquierdo, ¿sí? Entonces, el voltaje a través del canal no es el mismo. En la parte superior es más positivo y a medida que vamos bajando en el canal, el voltaje va disminuyendo hasta llegar pues a la fuente y ahí el voltaje sería cero. Entonces, como yo tengo un voltaje positivo dentro del canal y tengo 0 volts del lado izquierdo, pues eso hace que se polarice inversamente la unión con puerta canal, pero en diferente magnitud porque no es el mismo voltaje a lo largo del canal. Entonces, la polarización inversa es mayor en la parte de arriba del canal que en la parte inferior. Y cuando el voltaje de polarización en sentido inverso es mayor, la región de agotamiento crece. Por eso es que se está formando este trazo, ¿sí? Donde arriba es más ancho y en la parte de abajo es más angosto. Bueno, conforme vamos aumentando el voltaje de la fuente VDD, pues entonces se va incrementando la corriente a través del canal. Pero al mismo tiempo que se va incrementando la corriente a través del canal, se va haciendo más ancha la región de agotamiento. Entonces, vamos incrementando el voltaje VDD y se va incrementando la corriente. Y esto es como si fuera una resistencia, ¿sí? De hecho, a esta parte, con este comportamiento se le conoce como región ómica. Pero va a llegar un momento en el cual el voltaje VDD sea lo suficientemente grande para que la región de agotamiento del lado izquierdo del canal se junte con la región de agotamiento del lado derecho. Y entonces, allí ahí se une. Y justamente cuando se une esas dos regiones de agotamiento, se dice que el canal se ha estrangulado. Y entonces, cuando se llega a ese punto, es justamente cuando estamos en la parte superior de la curva y ahí aparece un punto donde es IDSS y abajo es un BP. Bueno, esos dos parámetros son importantísimos porque es justamente el voltaje con el cual se estrangula el canal y la corriente máxima que se puede obtener. No hay forma de obtener más corriente y esto pues lo definen las características del FET, ¿no? Su proceso de fabricación pues puede hacer que esta corriente sea de muy poquitos miliamperes o de más miliamperes, ¿no? Puede haber por aquí de 4 o 5 miliamperes y puede haber FETs de 25, 20 miliamperes, ¿sí? Entonces, si seguimos aumentando el voltaje, el canal se estrangula más y sí circularía corriente, pero esa corriente se mantendría prácticamente constante, como se puede ver en la curva. Entonces, en esa parte donde se mantiene constante, se le llama región activa, ¿sí? Y allí la corriente es constante. Entonces, la primera región es la región ómica, es antes de que se estrangule el canal. Y una vez que llegamos al estrangulamiento, cuando se unieron la región de agotamiento del lado izquierdo y la región de agotamiento del lado derecho,
Allí es justamente donde tenemos el punto donde se marca como IDSS y BP. Entonces, ese BP se le llama voltaje de estrangulamiento y esta corriente IDSS se le llama corriente de drenador de saturación. ¿Sí? Así que, de ahí en adelante, si se sigue aumentando el voltaje VDD, ya no aumenta la corriente ID, se mantiene constante, pero llega un momento en el que si se incrementa demasiado el voltaje VDD, se puede producir la ruptura y entrar en conducción el canal. Hay que evitar esa condición porque si no se puede dañar el transistor de efecto de campo. ¿Sí? Entonces, esa es la primera condición y esta curva es importantísima para poder definir las características del transistor de efecto de campo y estos dos valores, como son IDSS, que es la corriente de drenador de saturación, y el voltaje BP, o voltaje de estrangulamiento, son los que van a definir la corriente ID. Entonces, yo podré poner que la ID estaría en función del voltaje BGS, de la IDSS y del voltaje BP. Entonces, esos tres parámetros, BGS, IDSS y BP, van a definir la corriente de drenador. En el caso del transistor bipolar, la ID estaba en función de IB y de beta. ¿Sí? Entonces, una corriente definía la corriente de salida, que era la corriente de colector. Y en este caso, un voltaje de entrada, que es el voltaje BGS, define la corriente ID. Entonces, esta primera condición, donde el voltaje BGS es igual a 0, nos permite obtener esta primera curva. ¿Sí? Entonces, dejo constante el voltaje BGS, que en ese caso es 0, como está ahí en la curva encerrado en rojo, y y estamos identificando, pues, aquí en principio tres regiones: la región óhmica, la región activa y la región de ruptura. ¿Sí? Entonces voy a eliminar estos trazos, lo que tenga por aquí, para poder continuar. Entonces, esta primera condición es importante. A este BP, este voltaje de estrangulamiento, y BP proviene del término que ahí puse en rojo, B pinch off, ¿sí? Bueno, ahora viene otra condición, la condición en la que BGS ya no va a ser 0, sino ahora vamos a ponerle un voltaje negativo. Entonces vamos a suponer que al ir aumentando VDD, iba en 1, en 2, en 3, en 4, y llegué a 5 volts, y que justamente con 5 volts en drenador se produjo el estrangulamiento del canal. Entonces, a partir de BP, y que estoy poniendo como ejemplo 5 volts, el canal se estranguló y ahí en adelante la corriente es constante. Bueno, si ahora coloco un voltaje negativo en compuerta, pues voy a ayudar a que la polarización inversa produzca el estrangulamiento, pero con menos voltaje en VDD, porque yo ya tengo una parte en compuerta. Como acá tenía 0, entonces necesité 5, ¿no? Para estrangularlo. Pero si tengo menos 1, con 4 que le ponga arriba, ya lo estrangulo. ¿Sí?
ahí se oyó medio fuerte el término, ¿no? Si pongo 2 volts, pues ahora con 3 volts se produciría el estrangulamiento del canal. Bueno, entonces vamos a ver aquí la otra condición. Y aquí, pues ya lo tendríamos, ¿cómo lo mediríamos, no? Armo mi circuito, aplico el voltaje de 0 volts en compuerta, o sea, lo pongo a tierra, conecto una resistencia RD al drenador y alimento con VDD, pero inserto el medidor para ver la corriente de drenador y ver el voltaje que hay entre drenador y fuente. Entonces, estoy en la condición de 0 volts. Después voy a ir incrementando el voltaje VDD y esta condición en este dibujo que está ahí en el rectángulo en azul me representa la región óhmica, ¿sí? Entonces voy incrementando VDD y se va incrementando ID, ¿sí? Y abajo, aquí dice cuando VDS es igual a BP y allí ID es constante. A partir de allí ID es constante. Y conforme BDS se incrementa, el BDD, pues la ID permanece constante. Y ya estaríamos ahí en la región activa, ¿sí? Y se mantendría en ese valor de IDSS, como está indicado acá, hasta que se produce la ruptura, ¿no? Cuando ya es demasiado grande el voltaje entre drenador y fuente, o BDD, entonces ya se produce esa ruptura, ¿sí? Bueno, esta es la condición donde el voltaje VGS es 0. Ahora, vean, es el ejemplo que ponía. Si con 5 volts estamos produciendo el estrangulamiento del canal, teniendo 0 volts en la compuerta, ¿no? Ahí está en la parte de arriba en rojo, ¿no? Si ahora le aplico menos 1 volt, bueno, partiendo de la parte de abajo, estoy en 0 volts en compuerta y tengo 5 volts en drenador y ahí produzco el estrangulamiento del canal. Si ahora pongo menos 1 volt en compuerta, requiero menos en drenador para estrangular el canal y entonces sería menos 1 y más 4. Si lo cambio a menos 2, pues entonces necesitaría más 3 volts en drenador. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando tengo 0 y 5, pues ahí tengo una cierta corriente, ¿no? Que puede ser máxima porque tengo 5 entre la resistencia del canal. Pero si yo tengo la condición de menos 1 volt y antes de llegar al canal o justamente cuando llego al estrangulamiento tengo 4 volts, pues con 4 volts se produce menos corriente que con 5 volts. Entonces, se produce el estrangulamiento con menos corriente y con menos voltaje porque yo ya tengo un voltaje en compuerta. Y entonces ustedes pueden observar en las curvas del lado derecho que la corriente máxima es IDSS cuando la condición es VGS igual a 0. Pero si aumento el voltaje de polaridad inversa en compuerta, le pongo primero menos 1, ¿sí? O sea, menos 1 es que es voltaje en compuerta contra
fuente, ¿sí? Entonces, el signo menos me indica que el voltaje en compuerta es negativo respecto a la terminal de fuente. Entonces, se produce el estrangulamiento antes y y en ese momento, pues también la corriente es menor que IDSS. Regreso todo a cero, lo pongo en menos 2 volts en compuerta y empiezo a incrementar el voltaje VDD para ir trazando la curva, ¿no? Que sería la tercera o la de en medio. Entonces vamos incrementando el voltaje y vamos llegando, vamos aumentando. Pero llega un punto donde se estrangula el canal y una vez que se estrangula el canal, allí se mantiene constante la corriente. Pero como había menos voltaje, ahora eran 3 volts, pues con 3 volts había menos corriente. Y por eso, entonces tenemos una curva donde la corriente es menor. ¿Sí? Y así, si vamos aumentando el voltaje en compuerta, las curvas que se van obteniendo van quedando más abajo. Entonces ahí pueden ver que la curva que está hasta arriba corresponde a la condición BGS igual a cero. Y si vamos incrementando el voltaje en compuerta, la curva va apareciendo abajo. Entonces, para voltajes más negativos, la curva pues, va apareciendo más abajo. ¿Sí? Hasta que si yo pongo justamente el voltaje de 5 volts en compuerta, pues ya con esa condición ya está estrangulado el canal. Entonces, cuando ya se está estrangulado el canal, pues ya no hay forma, ¿no? De incrementar la corriente. Por eso es que ahí dice BGS es igual a BGS de corte y es igual a menos 5. Entonces, tengo un BGS off, que es el BGS de corte, es menos 5 volts. Y en este caso, el BP es positivo. Entonces, muchas veces se llega a manejar como sinónimo uno por el otro. O sea, BGS off es el mismo que BP, nada más que hay que identificar el signo, ¿no? BGS off es negativo, mientras que BP sería positivo. Pero en cuanto a valor absoluto, es el mismo. Entonces, en la hoja de datos, normalmente aparece BGSO y es el equivalente a BP. ¿Sí? Entonces, estas curvas, pues claro que las podemos obtener con el simulador. Vamos a tratar de ver qué hay más adelante. Bueno, aquí trato de representar con estas imágenes las diferentes partes al ir polarizando el transistor. Entonces aquí hay una condición donde el BGG es 0, luego se incrementa ese voltaje negativo y así están estas condiciones. Bueno, vamos a tratar de terminar en el tiempo que nos queda. Y aquí, a ver. Aquí, ¿qué estoy representando? Estoy aplicando el voltaje BGS siendo el voltaje de corte, donde ya estrangulé el canal. Y aunque aquí tenga un voltaje en VDD, la corriente que se registraría en el medidor sería una corriente de cero, como allí lo marca en la figura, ¿no? Nada más que espérense a que aparezca la figura porque me moví, pero todavía no aparece en su pantalla. Ahí todavía tengo los 4 circuitos ahí con el red. Entonces,
Este, pues es que aquí es la aplicación de Zoom, no es la red. Y bueno, no sé por qué no aparece ahí en su pantalla, pero esta pizarra pues la voy a subir. Jóvenes, esto se va a terminar. Que tengan un buen fin de semana y continuamos el próximo lunes. Cualquier comentario, pues ahí, por favor, en el chat. No sé si algo que puedan decir en 10 segundos. Yo, profesor, ¿le puedo mandar mi ejercicio 2.3 por Teams para que me lo pueda revisar? Bueno, es que tengo duda en si saqué bien las resistencias. Sí. ¿Sí? Voy a cambiar las fechas de entrega. Ok, profesor, muchas Profe, gracias. también le iba a comentar, el reporte de la práctica pasada no se va a entregar, el de la práctica 2, el de